Muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa, esta mesa de análisis de Radio y Televisión de Hidalgo, elecciones 2018. Hoy con muchos invitados especiales, una invitada de lujo y por supuesto el primer candidato que visita esta mesa de análisis es el candidato de Todos por México, José Antonio Meade. Candidato, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Leo, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar en Hidalgo y estar con todos ustedes. Y me acompañan desde luego un grupo de periodistas muy diverso y que usted conoce muy bien. Empiezo por Liliana Castillo. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Bienvenido, candidato. Liliana. Luis Caín. Leo, gusto saludarte, señor candidato. Luis, encantado. Miquel Sarquís, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, bienvenido. gracias. Gracias por venir. Jorge Zamacona, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bienvenido a Hidalgo. Jorge, buenas noches. Carlos Camacho, director de la revista Vía Libre. Carlos, ¿cómo te va? Buenas A tus noches. órdenes de Leo. Buenas noches, candidato. Bienvenido. Carlos, encantado. Buenas noches. Gracias, Carlos. Candidato, entramos en materia. Estamos a 27 días de las elecciones y hay un ambiente económico particularmente, yo no sé si de incertidumbre o por momentos incluso de expresiones de algunos empresarios y de la clase obrera de preocupación por lo que va a pasar, por lo que se ha venido dando en estos días. Y Liliana, desde luego, la economía es un tema fundamental entre los mexicanos. Es, yo creo, que arriba de la seguridad una de las principales preocupaciones. Así es, se ha especulado mucho sobre fuga de capitales, incluso este panorama ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero particularmente, candidato, uno de los grandes retos para el próximo presidente de la República, sin duda alguna, será la mejora de salarios y la generación de los nuevos empleos. Ante todo este panorama, ¿cuál es la propuesta concreta que no se quede como un acto de buena voluntad? Mira, déjame solo hacer una introducción con cargo a lo que decía Leo. Cuando hay incertidumbre en la economía, los mercados se preguntan dos cosas, que es interesante porque es lo mismo que se preguntan los electores. Se preguntan de dónde va a venir el crecimiento, de dónde van a venir los empleos, cómo van a mejorar los salarios, y se preguntan también qué va a pasar con las finanzas públicas. Y las dos preguntas son relevantes porque es al final lo que está en juego en la elección, qué va a pasar con cada una de nuestras familias. México ha venido haciendo muchas reformas que nos han ayudado en muchos temas, pero no nos han ayudado a todos parejo. Tenemos comercio y tenemos inversión. Si nos acordamos, hace 1988, de las únicas autopistas que teníamos de 4 carriles terminaban en Querétaro. Hoy tenemos desde Mérida hasta Ensenada. Tenemos una economía cerrada, en donde a veces nos quedábamos sin pasta de dientes, sin leche, en polvo, sin azúcar. Hoy tenemos una economía abierta. Pero ese comercio y esa inversión no le han ayudado igual a todos. La mejor forma de crecer y el principal reto de la siguiente administración es incluir. Y para incluir tenemos que cerrar 3 brechas. Una muy importante, la brecha entre el hombre y la mujer en términos de su participación laboral. Si nosotros logramos que la participación de la mujer sea igual que la del hombre, le sumamos poco más de medio punto de crecimiento a la economía. ¿Cómo se podría lograr, perdón, candidato, esto? Si Sí. hemos pasado ya por varias etapas durante varios años para lograr esta parte de equidad y de igualdad, y sigue siendo aún un reto, todavía Mira, estamos tiene en que pañales ver, en ello. y cada vez que tenemos un reto hay que ver cómo están las instituciones que ayudan a que esos derechos los podamos ejercer. Nosotros lo que hemos planteado primero son preescolar, estancias, guarderías y primarias de tiempo completo y con alimentación. Eso tiene 2 ventajas. Tiene una ventaja muy importante en los niños que están acercándose al preescolar desde la estancia y la guardería o el preescolar por sí mismo. El tiempo completo y la alimentación en la escuela de tiempo completo está también probado que ayuda a que el desempeño de los niños mejoren, pero también hace compatible la participación de la mujer en el mercado laboral. Y si nosotros logramos que sean más mujeres las que participen, nos va a ir mejor. Parte tiene que ver con estancias y guarderías. Parte tiene que ver con corregir una brecha muy importante, que en el país lo es, de quienes tienen preparatoria y quienes no las tienen. Nosotros trabajamos mucho cuando estábamos en Sedesol con las familias de Prospera. Muchas jefas de familia que sacaron adelante a sus hijos, que los llevaron a terminar preparatoria e incluso universidad, pero esas jefas de familia no tuvieron esas oportunidades. Tenían los conocimientos, tan los tenían, que sacaron adelante a su familia. Había que voltearse para ayudarles a certificar primaria, secundaria, preparatoria, becar también a las mamás para que regresaran a la escuela, porque la llave para muchos de estos empleos formales y la posibilidad de emprender con más éxito es terminar la preparatoria. Si sumamos todo esto en materia de guarderías, estancias y preescolar, si nos volteamos a ver a las jefas de familia y las apoyamos con becas para que terminen su ciclo educativo, si nos desplegamos hacia quienes no les cumplimos
para ayudarles a certificar sus conocimientos, les vamos a abrir muchas más ventanas de oportunidad de participación y México con Cargo Ello va a crecer más, igual que se hiciera la brecha entre el norte y el sur y que se hiciera la brecha entre los mexicanos que tienen y los mexicanos que están en pobreza. Oye, y a propósito de brechas, esta semana y todos los focos han estado en el tema exterior, en la relación con uno de nuestros principales aliados, que es Estados Unidos, y cómo ha marcado esta parte, incluso el precio del dólar, que ha tenido fluctuaciones importantes. Y hubo un posicionamiento del presidente, de los candidatos, ¿cómo sería entonces? ¿Y cuál sería el de usted? Mira, varias cosas preocupan de lo que pasó la semana pasada. Primero, un presidente de Estados Unidos que invoca una cláusula de seguridad nacional para ponerle un arancel al acero y al aluminio. Eso llama la atención y preocupa, porque en el comercio no debería de haber nunca un espacio de seguridad nacional. Ver el comercio, sobre todo el comercio de los aliados, comercio con México, con Canadá, con la Unión Europea, como un riesgo de seguridad nacional, manda una señal de enorme preocupación. Segundo, el comercio internacional, el comercio en el que participa México, no solamente es un comercio de bienes terminados, es un comercio de lo que se llaman bienes intermedios. Eso es, uno compra, por ejemplo, en México el acero, y con ese acero uno hace puertas de coches en Detroit. O uno compra aluminio y con eso hace parte del motor en Canadá para un avión. Bueno, si yo vuelvo más caro poniéndole un arancel a esos insumos, pues hago mucho más difícil producir en Norteamérica. Entonces, esa decisión que tomó no va a beneficiar a lo mejor a la industria del acero en Estados Unidos, pero va a perjudicar a toda la cadena de valor norteamericana porque la va a hacer más cara. Eso también preocupa. Que lo haya hecho de manera unilateral, cuando estamos negociando de buena fe una actualización del Tratado de Libre Comercio, también preocupa. Los tres elementos entonces llaman la atención. ¿Qué tendría que hacer México? Uno, reaccionar con el mismo lenguaje arancelario, poniéndoselos a una mezcla de bienes que manden la señal de que México en el tema de comercio exterior va a defender sus empleos, va a defender sus convicciones y va a defender sus posiciones. Pero segundo, pues tenemos, frente a lo que hoy estamos viendo del titular del Ejecutivo, que multiplicar nuestros espacios de diálogo. Hay que hablar con los legisladores, con los gobernadores, con los alcaldes, con la comunidad de negocios e ir buscando que tanto la negociación como esta decisión en lo particular pues regresen a un cauce en donde no se pongan en peligro los empleos en México ni en la región norteamericana. Claro, y eso me permite darle la palabra a Luis Caín. Pero ¿cómo Luis, hacerle si no diferenciamos que el comercio exterior no es nada más importaciones o exportaciones? Es la suma de los dos. Es correcto. Y en un mercado internacional, un mercado tan globalizado como el que está ahora, echar marcha atrás, si ya probamos que en alguna época la economía cerrada no funcionó, ¿por qué regresar? Absolutamente suicida. 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 Ya. Y suicida si nosotros pretendiéramos cerrarnos otra vez. Mira, mi papá empezó a trabajar hace muchos años. Trabajó en industria y comercio. Y en esa época, en esos 80s de los que platicamos, de los que muchos de los que nos están oyendo no se acuerdan, toda la economía estaba cerrada. Toda se manejaba, tú te has de acordar, Luis, con permisos. De importación, claro. Bueno, podíamos cerrar la frontera. El comercio nuestro era un comercio sobre todo falluquero. Y la verdad es que de entonces para acá, el comercio nos ha abierto enormes oportunidades de empleo y de crecimiento. Vuelvo a insistir, no parejo y tenemos que asegurar que nos ayude a todos. Pero en México ya vimos una economía cerrada y no nos fue bien. Y en el mundo vemos que cuando se cierran las economías no nos va bien. Por eso, lo que estamos viendo hoy sucede en Estados Unidos preocupa. Y por eso, y construyendo sobre lo que dice Leo, no solamente tenemos que redoblar el diálogo con Estados Unidos, tenemos que redoblar el diálogo con todo el mundo. Para volver a recordar que un mundo en una guerra comercial prolongada, es un mundo que genera pobreza y es un mundo que ya vimos en el 29. Tenemos que resistirnos a esas llamadas. Y eso quiere decir que México tiene que hablar con otros aliados y trabajar como lo está haciendo. Este último año que terminó y que construyó sobre lo que se empezó a hacer desde que yo fui secretario de Relaciones Exteriores, México está hablando de comercio con la península arábiga. Estamos hablando con Arabia Saudita y con los países del Golfo Pérsico. Esos países compran al año más de todo el Producto Interno Bruto de México. Estamos hablando con países que van desde Arabia Saudita, Turquía y Jordania.
tenemos la Alianza del Pacífico. Y si sumamos a la Alianza del Pacífico, en donde está Colombia, Perú y Chile, si sumamos Brasil y Argentina, esa es la tercera economía más grande del mundo, la cuarta economía más grande del mundo. Acabamos de firmar un convenio con la región de Asia-Pacífico, en donde hay países tan importantes como Australia y Japón. Esa región es el tercer bloque económico más grande del mundo y estamos actualizando nuestro tratado con Europa. Esto es, México está redoblando como debe de ser su apuesta por la apertura. Y en esta elección eso también está en juego. Y hay dos visiones. El futuro va a ser de bloques. Sí. Y si nosotros estamos ahora en un bloque donde no nos quiere el señor Trump, entonces yo creo que está en mal camino él. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, se hablaba de que hasta vendepatrias le decían a los negociadores. Y hoy estamos preocupados porque no se realice el Tratado de Libre Comercio. Entonces yo creo que ya es tiempo de que pensemos en las necesidades que tenemos de intercambiar con el mundo. Sí, no claro. nada más con Estados Unidos. El problema que tenemos es la vecindad que tenemos con los americanos, pero sobre todo que estamos frente a un señor que no termina de hacer campaña. Y todas las cosas que hace no las hace por satisfacer el comercio exterior o el comercio interior. Lo hace exactamente para hablarles a su 40% de voto y los quiere mantener. Sabe que está muy mal cotizado. Ahora, ese 40% de voto es el que más va a sufrir por esta decisión. Por supuesto. Que eso es lo que a veces pasa. Luego a veces oímos cosas muy bonitas en campaña, que si se implementan va a ser que los que se iban a beneficiar terminen siendo los más perjudicados. Por eso tú tienes razón. Tenemos primero dentro de Estados Unidos que hablar con más actores. Te pongo solamente un ejemplo. La relación entre México y Texas es más grande que la relación entre Estados Unidos y cualquier país europeo. ¿Y California? La relación entre México y California es del mismo tamaño que la relación entre México y China y es mucho más grande que la relación entre Estados Unidos y muchos países asiáticos. Y México tiene la gran oportunidad de ser un país que tiene muchas pertenencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos norteamericanos, por integración y por geografía, pero somos caribeños y eso nos da acceso al recurso turístico más importante del planeta. Somos centroamericanos. Y ahí hay una historia que puede ser bien interesante. Platicamos con Liliana de cerrar la brecha entre el norte y el sur. Si nosotros bajamos gas a Chiapas, en nuestra frontera sur y Centroamérica puede estar la siguiente gran historia de desarrollo del continente. Somos latinoamericanos y por eso lo que podemos hacer con la Alianza del Pacífico, Brasil y Argentina es muy importante. Somos parte de la cuenca del Pacífico y eso nos permite integrarnos a otro bloque. Y somos una de las 20 economías más grandes del mundo. Y de esas 20 economías, hay algunas con las que no tenemos relación comercial. Hay que desarrollarla. Por eso nosotros abrimos, si uno revisa esas 20 economías, está el G7, del que México no es parte, están los BRICS, del que México no es parte, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Claro. Pero había un tercer grupo de países donde México encajaba muy bien y lideró un espacio de diálogo. El grupo de los 20. Los MICTA. México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Claro. Todos esos países, los que integrábamos MICTA, éramos países que compartíamos algunos valores, que teníamos vecinos grandes, que teníamos importancia regional, que éramos poderes constructivos, inteligentes, pivote, al amparo de los cuales podíamos consolidar y abrirnos nuevas oportunidades de relación. Una de las preocupaciones que me da, nada más para terminar, es cómo va a ser el primer día, el que quede de presidente de la República, el primer día, si no tiene conocimiento de todo esto que estamos platicando aquí. Es decir, no puede llegar a improvisar. Mira, y realmente es preocupante. Somos una economía muy grande, muy importante, con muchos retos, pero una economía que para enfrentar esos retos sí necesita preparación, sí necesita experiencia, porque en esta elección vamos a escoger personas y vamos a escoger programas. Estamos votando por ideas, estamos votando por visión de país. Y hay visiones de país que nos van a ayudar a caminar hacia adelante. Y hay visiones de país que implicarían para México un enorme retroceso y que pondrían en peligro la estabilidad de nuestras familias. Por eso es tan importante esta elección. Claro, candidato. Gracias, Luis. Ahora, vamos a hablar de los números, de los otros números, los de las encuestas. Y Miquel Sarquís, desde luego, pues es una persona que se dedica a esta parte de
dibujar, por un lado, lo que nos dicen las encuestas, los números, y desde luego retratarlas también. Gracias. En el marco del desarrollo económico, vemos que la ciudadanía está retirada de entender tu experiencia, tus conocimientos, yo creo supera a los demás candidatos. Desde luego, todo el mundo está confiado en eso. Sin embargo, su mensaje no ha llegado a 36% de los indecisos, porque están perdidos entre el populismo y el papá gobierno. Y este es lo que ustedes transmiten. Nosotros entendemos la filosofía de la globalización, los convenios internacionales, donde ubica México, pero de dónde vamos a mantener todo lo que ofrecen hoy, tanto el populismo que representa Anaya y AMLO, y lo que presenta el papá gobierno. Mire, ¿cómo puede explicar eso a ese 36% que están esperando y no tienen manera para ir a votar a favor de uno y otro? Mira, la campaña al final tiene que ver con certidumbre económica, tiene que ver con estabilidad, tiene que ver con la posición de México en el mundo, pero al final tiene que ver con cómo le va a ir a nuestras familias. ¿Qué es lo que estamos pensando hacer nosotros de la mano de cada familia? Y lo que las familias quieren es que les vaya mejor. Quieren más empleo, lo quieren mejor pagado, quieren un acompañamiento del gobierno, un acompañamiento, no asistencialismo, un acompañamiento del gobierno para que puedan acceder a sus derechos y que accediendo a sus derechos tengan una plataforma para tener un mejor desarrollo. ¿Qué estamos planteando nosotros? Estamos planteando una agenda de mujeres, como platicábamos con Liliana, que tiene que ver con guarderías, con estancias, con casas de día. Hoy en Hidalgo hay más mujeres cuidando un adulto mayor que un menor de edad. Las casas de día son importantes, no solamente dignifican, permiten un espacio de mentoría, de emprendedurismo, sino que además se convierten en un espacio de atención y de apoyo en lo familiar. Hemos hablado en Prospera, teníamos un programa bien importante, son 6 millones de jefas de familia, las becas se terminaban en secundaria. Bueno, pues nuestro gran reto es que se termine la preparatoria, por eso hemos planteado que las becas cubran también preparatoria y que tengan todos acceso a un espacio y una oportunidad de educación superior. Hemos hablado de hospitales y cómo los queremos tener ocupados al 100%, con 100% de medicinas, que la gente pueda escoger con toda libertad en qué clínica atenderse, no importa en dónde esté afiliado, y que el gobierno se haga cargo de la burocracia. Hemos hablado de escuelas y de cómo pensamos fortalecerlo. Eso es al final lo que le importa a la gente. Y lo que nosotros estamos planteando es sensato. A la gente le hace sentido porque parte de la experiencia y del diálogo, pues de haber reconocido que en México hay profunda desigualdad y que el tipo de apoyo que necesitan es diferente para cada quien. Y eso es lo que hemos puesto en relieve en campaña y queremos poner de relieve también en el gobierno, con un tema adicional al que apuntaba Leo y el de las encuestas. Esta es la elección más grande que vamos a tener en nuestra historia. Van a haber elecciones en 30 estados. Nunca habíamos visto más de 16. 9 gobernaturas, 40% de la población, la presidencia, el Congreso Federal. Pero va a ser la elección más corta que tengamos en nuestra historia. Por más que sentimos que esta elección ha durado años, lo sentimos porque Andrés Manuel empezó a hacer campaña hace 4 y Anaya empezó a hacer campaña hace 3, pero la elección empezó hace 90 días. Bueno, de hecho empezó hace 60 días. Nos quedan 30. Para las elecciones locales, en algunos casos empezaron apenas la semana pasada. Eso quiere decir que la elección, en la posibilidad de hablar, de dialogar, de que nos escuchen, de que nos atiendan, de que nos comparen y de que nos contrasten, está para todo efecto empezando. Las elecciones españolas duran apenas 15 días. Eso quiere decir que la parte más importante de la elección es la que estamos por ver en este cierre, en este tercio, en donde la gente va a estar muy pendiente de qué va a escoger en un momento bien interesante. No en el debate público, no en las cenas de los amigos, no en el espacio del debate amplio. En la intimidad de la boleta va a escoger a quién quiere para conducir el país, acompañar a su familia y garantizarle un mejor México a sus hijos. Allá yo veo un problema, aunque fuera del desarrollo económico, un problema muy grave, donde hay 32% jamás, nunca votarán por el PRI. Sin embargo,
al candidato que favorece a esa gente, Smith, no van a votar por mí. ¿Qué le puede ofrecer a Te voy esa a decir, gente? y te voy a decir, ¿Ah? porque yo creo que sí van a votar por mí. Y lo único que tenemos que lograr es el siguiente cambio, y es a lo que va a hacer en los siguientes 30 días. Hoy mucha gente dice, Mid es el más preparado, pero lo que tú quieras. Sí. Lo que tenemos que lograr, y eso es lo que vamos a hacer en la campaña, es que digan, tengo algunas dudas de los partidos en lo general, pero esos partidos hoy tienen al mejor candidato. Y al final, en la urna votamos por el candidato. No tiene ningún sentido que si hemos logrado convencer de que somos los más preparados, de que tenemos una historia de vida limpia, de que tenemos los mejores planteamientos, al final, en la intimidad de la boleta, pues nuestros hijos nos reclamarían que habiendo tenido esa oportunidad, no hayamos votado por la alternativa que pensábamos que era la mejor. Candidato, en algún momento se ha venido señalando que no le preocupan las encuestas y en este sentido que esta sería una elección de perfiles y propuestas. Sí. Y el reto era conquistar, seducir justamente al electorado para que pudieran creer en ellas. Pero ¿qué haría realmente la diferencia en proponer, ¿no?, en dispersar estas propuestas, pero realmente cumplirlas? Porque también parte de la gran demanda ciudadana es que mucho se promete, pero poco se cumple. ¿Qué hace que MIT sea la diferencia? Mira, 20 años de experiencia, 20 años de trayectoria, 20 años de cumplir, 20 años de hablar con la verdad. Y lo de las encuestas lo pongo en perspectiva y abundo sobre lo que sea sobre Micael. Hay 173 países en el mundo que tienen elecciones, 173. Ninguno resuelve por encuestas, todos resuelven con la jornada electoral. ¿Y cómo arma uno la jornada electoral? ¿Cuándo queremos que sea nuestro mejor momento si hacemos bien la campaña? Pues nuestro mejor momento queremos que sea el día de la elección. Eso quiere decir que toda la campaña se va construyendo para que vaya evolucionando y llegue en su mejor momento. Hoy junto conmigo hay haciendo campaña por las ideas en las que nosotros creemos 18,000 personas que todos los días están tocando puertas, que se están activando, que están involucrando a más gente, que están construyendo espacios de afinidad y lo están haciendo en la lógica de que nuestro mejor momento sea el día de la elección. Las campañas locales apenas empezaron, a esta le corre un tercio, que hace además el tercio en donde estamos todos poniendo atención. Es como cuando va uno a un restaurante y te dan el menú para ver qué quieres. Bueno, pues tú resuelves ya que estás ahí sentado. No resuelves 30 días antes, no resuelves 60 días antes. Por eso la elección tiene sus momentos, tiene su arquitectura, tiene su lógica. Y cuando queremos estar en nuestro mejor momento es ahí, el día que los ciudadanos lleguen a la boleta. Y las propuestas que estamos haciendo son propuestas que son sensatas, que parten de la experiencia cotidiana, que parten de escuchar, que es algo que hemos querido hacer mucho en esta campaña. Esta idea de avanzar contigo parte del principio de que todos en familia estamos enfrentando una situación distinta y que no se puede que desde el gobierno pretendamos resolver una circunstancia que no conocemos. Lo que hemos planteado es ir, conocer, dialogar y de ese diálogo identificar cuál es exactamente el instrumento de los que tiene el gobierno que le puede ayudar a esa familia en su contexto para acceder a sus derechos. Y por eso, por esa cercanía, por ese diálogo, y porque las propuestas descansan de lo que efectivamente se necesita, de lo que realmente le haría una diferencia a nuestras familias, pues estamos ciertos que vamos a generar convicción de que somos la mejor alternativa, que garantizamos para las familias su mejor opción de futuro. Yo creo que hoy la ciudadanía está tan desconcertada que va a acabar votando o debe votar por el país, olvidándonos de candidatos y olvidándonos de partidos que no nos han dejado nada claro, incluyéndolo a usted. No nos han dejado nada claro. Entonces, yo creo que lo mejor es pensar qué es lo que vamos a votar, por quién vamos a votar, para que el país mejore. El La país, situación al nuestras futuro, familias y nuestros hijos. pero hay que pensar en el futuro. Sí, no claro. Candidato. Carlos Camacho. Carlos. Habla usted, ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, de 20 años de experiencia. Sobre todo me llama la atención de la honestidad, justamente cuando en nuestro país es algo de lo que adolecemos muchos y que debiera ser la parte más importante. ¿Carga usted, desde que empezó la precampaña, con esta especie de fardo? Un gobierno descalificado, un partido desacreditado, que es el que lo postula. Estamos a 27 días de la elección, se me antoja difícil poder marcar una diferencia y yo le pregunto en este terreno, ¿hará usted en estos 27 días de campaña
un deslinde con el gobierno y con el PRI. Mira, Luis, yo te diría, perdón, Carlos, construyo sobre lo que dice Luis. La gente vota hacia adelante, la gente vota pensando hacia el futuro. ¿Qué deslinde se espera de nosotros? Se espera un deslinde frente a la inseguridad, se espera un deslinde frente a la pobreza, se espera un deslinde frente a Anaya o frente a Andrés Manuel, que son los que están en la boleta. Y se espera claridad de qué quiere decir el PRI en esta elección. Porque hay gente buena y gente mala en todos los partidos. Claro. No hay partidos buenos y malos. Y hay políticos buenos y políticos malos, políticos honestos y políticos corruptos. Y yo con los que quiero hacer equipo es con los políticos buenos y con los políticos honestos. Y hay muchos, ¿eh? Entonces, ¿tu Seguramente gabinete va a ser ustedes conocen... ¿De todo? ¿Perdón? ¿Ciudadanos? De normales? todos. Yo quiero ¿No con los solo mejores. priista? ¿Va a tener oposición? Con las también? mejores y con los mejores. Ah, muy bien. Yo llevo no solamente 2 administraciones, llevo 4, trabajando para todos y trabajando con todos, en un país que desde hace 21 años no tiene mayoría y que por lo tanto nos ha obligado a tener espacios de diálogo y yo te diría no solamente en mi trayectoria, a mí me tocó ver la de mi papá y seguramente todos ustedes conocen algún político del que se sienten orgullosos. Bueno, esos políticos de los que ustedes se sienten orgullosos, que son honorables y que han tenido una vida limpia, que son la mayoría, es con los que yo quiero hacer equipo. ¿Con quién estoy haciendo equipo ahora? Estoy haciendo equipo con un partido que se comprometió con la educación pública, con un partido que defendió la autonomía de las universidades, con un partido que explica nuestra seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, con un partido que nos ha dado estabilidad y con un partido que en esta elección tiene una agenda para los jóvenes, para el adulto mayor, para las mujeres y que estamos dialogando para así presentarnos en esta elección y que la gente sepa cuando nos vea que estamos hablando con limpieza, que estamos hablando con honorabilidad y que estamos hablando con una agenda de futuro, con una agenda que hace sentido para las familias y para sus hijos. Sí es una elección histórica y sí nos van a preguntar de qué lado estuvimos y sí es una elección que para el país implica riesgo y es un riesgo que hoy podemos evitar si tomamos una elección o si tomamos una decisión frente a la urna pensando en el país, pensando en el futuro, pensando hacia adelante y privilegiando una alternativa honesta, transparente, con experiencia y que hoy ya en lo que llevamos de campaña queda muy bien acreditado que frente a todos los riesgos que enfrentamos es el que los puede enfrentar de mejor manera. Entonces, Claro, candidato. el Miguel. color del gobierno de MIT no es tricolor, sino es de México, es decir, Ese de es- todo. Mira, la presidencia recae en una persona. Ok. Es el único poder que recae en una persona. El poder judicial se colegia, el poder legislativo se colegia, el ejecutivo es una sola persona y siendo yo, mi único compromiso es con México. Muy bien, candidato, vamos a hacer una pausa, Jorge, pero yo dejaría la pregunta de Jorge, que tiene que ver con un tema importante. Carlos planteó el tema de corrupción, se quedan algunas cosas ahí por preguntar, sobre todo en el tema del PRI, pero quisiera entrar al tema de seguridad, que también es Listo. fundamental y que es un tema que le preocupa mucho a la gente. Dejamos la pregunta de Jorge, que nos la haga y nos vamos a pausa, ¿le parece? A ver, Jorge. Ciudadano candidato, aquí hablamos ahorita en este momento, ha escuchado usted a los compañeros de hablar de política exterior, de corrupción, de encuestas, pero hace algo que también la gente quiere saber su futuro, de su familia, como usted lo dice muy bien. Andrés Manuel y Ricardo Anaya han comentado en sus discursos variablemente de que van a bajar el precio de la gasolina. ¿Usted piensa hacer lo mismo o simplemente dejarla en la oferta a la demanda? La gasolina es un elemento importante para nuestro país, para las familias. Hay familias que a veces le ponen 50 pesos, 100 pesos. Entonces, ahí está el desarrollo de nuestro país, ahí está esa gran inconformidad que existe en la ciudadanía, de que por eso, tomando en cuenta las encuestas, bajan, porque ¿qué dice? La gasolina es cara. ¿Y a quién culpa? Al gobierno. Entonces es muy importante. ¿Termino Si, o si le hacemos- parece, candidato, despuésito de la pausa. Va, listo, Vamos esperamos. rápido a la pausa, es muy breve. Quédese con nosotros, estamos en esta mesa de análisis de Radio y Televisión de Hidalgo, elecciones 2018.
Regresamos, qué bueno que continúa con nosotros en esta mesa de análisis de Radio y Televisión de Hidalgo, elecciones 2018. Candidato, se quedó la pregunta de Jorge Zamacona Mira, cuando nos fuimos al cualquiera, Jorge, que diga que va a controlar un precio en México está diciendo mentiras. En México ya no se pueden controlar precios. En México no podemos decidir en cuánto compramos y en cuánto vendemos nada. Hace muchos años en México sí se fijaban precios. Se fijaba el precio de la tortilla, se fijaba el precio del frijol, se fijaban precios de muchos insumos y a México le fue muy mal. Hoy a México no le alcanza para fijar precios y menos que ningún otro precio, el precio de la gasolina. México es el sexto mercado más grande de gasolinas en el mundo. Cualquiera que les diga que desde el gobierno va a controlar ese precio, los está engañando. México no tiene capacidad de controlar el precio de las gasolinas. El precio de las gasolinas es el que es. Cuando sube en el mundo, va a subir en México y cuando baje en el mundo, va a bajar en México. Candidato, otro problema que en este caso nos afecta a Hidalgo es Tula. Tula, ahí hay una refinería, pero también se ha complementado la situación de seguridad. El huachicoleo le ha pegado fuerte a esa región, así como a otras regiones de Hidalgo. Pero en este caso, Tula le ha afectado mucho a la seguridad. ¿Qué propuesta tiene usted para ello? Déjame decirte el huachicoleo, y yo creo que es un muy buen tema, de nuevo, para hablar de seguridad en un sentido mucho más amplio. El huachicoleo nos obliga a trabajar todos los días en dos temas, en el control de la oferta y en el control de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? El control de la oferta quiere decir que podamos supervisar los ductos, que tengamos control de las terminales de abasto, que tengamos filtros de confianza en Pemex, que tengamos supervisión de dónde están las gasolinas, el diésel que se roban, para que podamos controlarlo y hacerlo mucho más difícil. Pero tiene que ver también con controlar la demanda. ¿Quién está comprando ese producto robado? Y no es el huachicoleo, como algunos dicen, un delito social, es delincuencia organizada. Estamos hablando de miles de litros de diésel, de petróleo, de combustible. Y comprar esos miles de litros quiere decir que veamos cuáles gasolineras, cuáles cementeras, cuáles calderas industriales son las que están comprando ese combustible robado. Y tenemos que combatir las dos cosas. Tenemos que combatir la oferta y tenemos que combatir la demanda. Y tenemos que hacerlo todos los días y a todos los niveles de gobierno. Esa fue la lección que nos llevamos de ver la experiencia colombiana. Colombia tenía un problema de huachicoleo brutal, mucho más complicado que en México, porque en Colombia no estaban reguladas las gasolineras. Platicamos con los colombianos y lo que nos dijeron es Pemex al centro, todos los niveles de gobierno, todos los días, controlando oferta y controlando demanda. Pero nos permite el huachicoleo hablar de lo que yo creo que es uno de nuestros principales retos, que es la seguridad. En México la delincuencia organizada cambió. Ese mundo en donde la delincuencia organizada estaba metida solamente en el tráfico de drogas y estaba preocupada por controlar una carretera, ya no existe más. Hoy la delincuencia organizada está metida controlando penales, robando combustible, cobrando derechos de piso, metida en el secuestro, robo de automóviles, robo en casa, habitación. Esto es, la delincuencia organizada cambió de escala y nosotros no cambiamos de escala. El gobierno ha venido haciendo esfuerzos, ha enfrentado coyunturas, ha ocupado a las Fuerzas Armadas, pero frente al tamaño de delincuencia organizada que tenemos enfrente, la respuesta no ha sido proporcional. Y la respuesta tiene que tener tres elementos fundamentales. Una mucha mayor prevención, pero una prevención como la que se hizo en Juárez o en Tijuana. Todos los niveles de gobierno, todo el tiempo, en cultura, en espacios públicos, en parques, en el rescate de nuestro sentido de comunidad. Disuasión, cámaras en el transporte público, policías que cuiden el transporte público, más policías mejor pagados, evitar que lleguen las armas y el dinero. Pero lo más importante, investigación. En México se cometen 2 millones de delitos al año, se denuncian, no se investigan. Pero ¿cómo se combate la corrupción al interior de estos mismos cuerpos? Usted ha mencionado una nueva estrategia de seguridad que tiene que ver incluso con una agencia de investigación, pero la gran realidad es que desde adentro estos mismos organismos son los que generan todo el sistema de corrupción. ¿Cómo se limpia? Mira, empezando por pagarles mejor y siguiendo con el combate en la corrupción en todos los niveles. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dejar de declarar nuestro patrimonio para que se empiecen a auditar a los servidores públicos. Yo por eso planteé la 7 de 7. Yo no dije cuánto tenía, yo acredité que lo que dije que tenía
era compatible con los registros públicos de la propiedad y que la forma en la que vivía era compatible con mis niveles de ingreso. Eso teníamos que hacer con todos. Ya no es la declaración patrimonial, ya es el control y la congruencia de la evolución patrimonial. Tenemos que hacer mucho más fácil recuperar lo robado. Nos lleva al tema de delincuencia y nos lleva al tema de corrupción. Tenemos que ser transparentes. Todos los contratos, todo el tiempo en línea para que se sepa la planeación, qué presupuesto tuvo y el presupuesto cómo se gastó contrato por contrato. Y tenemos que darle autonomía a los ministerios públicos para que con toda libertad puedan combatir la corrupción. Pero más allá de eso, si lo que tenemos es un problema delincuencial grande, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, decimos que hay que prevenir, que hay que disuadir y que hay que investigar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo investigar? Porque tenemos 32 estados que cada uno define los delitos como quiere. Cada uno los define de forma diferente. Entonces vivimos, jurídicamente hablando, en el México de los bandidos del Río Frío, cuando tenía sentido que los estados definieran los delitos en su propio ámbito territorial. Pero hoy le estamos dando a la delincuencia la ventaja de que pueden operar en todo el país y nosotros estamos limitando nuestra capacidad de respuesta a lo que se puede hacer dentro de las fronteras de los estados. Si tuviéramos un código penal único, que definiera los delitos que traen consigo violencia de la misma forma, podríamos tener una agencia federal de investigación y multiplicar por lo menos por 4 nuestra capacidad de investigación, para así poder combatir de manera mucho más eficaz los delitos. Lo menos que debiera esperar el ciudadano de su gobierno es que cada denuncia fuera investigada y que cada delito fuera castigado. Por eso, de nuevo, en el contraste de lo que está en juego en esta elección para las familias, otro contraste importante es el de seguridad. Lo que México no necesita es una amnistía. México necesita justo lo contrario. Lo que México necesita es que los delitos se investiguen y se castiguen. Si nosotros logramos investigar y castigar, si tenemos una presencia que nos permita disuadir, y si logramos hacer una política de Estado en la prevención, México va a recuperar la paz. Claro, candidato. Pero Oiga, todo eso, si no arreglamos el problema de la pobreza, jamás resolvimos el problema de corrupción, impunidad, injusticia, violencia. El problema principal en México, los 54 millones de pobres. Mira, para resolver el problema de pobreza tenemos que seguir un enfoque igual de agresivo que lo que acabo de decir de seguridad. La pobreza tiene que ver con derechos. Quien nos está oyendo seguramente le va a resultar familiar el que no hay que darle a la gente pescado, hay que enseñarle a pescar. ¿Qué quiere decir enseñarle en México a la gente a pescar? Quiere decir que tengamos educación, por eso el tema educativo es tan importante, que entre los 13 y los 15 años estés en la escuela, en la siguiente administración que termines la preparatoria y que tengas un espacio de educación superior. Si nosotros te damos los elementos educativos, vas a salir adelante, que tengas salud, que no batalles en un hospital que no tenga medicinas. Los estudiantes tenían derecho a atenderse en el Seguro Social, la mitad de los estudiantes no lo sabían. Que tengas servicios en tu vivienda. En México hay 12 millones de personas que queman leña para calentar su hogar. Eso no es compatible con el México que podemos ser. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurarnos de que en México la educación no sea solamente un derecho, sino que sea una realidad. Que la salud no solamente esté mandatada en la Constitución, sino que sea un programa al que te puedas afiliar y que sepas cómo y cuándo utilizar. Que los servicios lleguen a la vivienda, que tengas agua, luz y drenaje en todas las viviendas del país. Nosotros podemos abatir la pobreza extrema en la primera infancia, en los primeros 3 años de la siguiente administración y darles así un piso parejo. Pero en seguridad, como en pobreza, lo que México necesita es un verdadero Estado de Derecho. Y un verdadero Estado de Derecho implica que hagamos lo que tengamos que hacer para que estos derechos fundamentales a una vivienda digna, a una educación, alimentación. En México seguimos teniendo anemia. 175,000 niños nacen al año en México en pobreza extrema. En un país como el nuestro, tenemos posibilidad de resolver los retos nutricionales de esos 175,000 niños sin ningún problema. Y tenemos posibilidad de asegurarnos que esos niños lleguen a una vivienda a la que le lleguen servicios. Gastamos más de 80,000 millones de pesos al año en infraestructura social. Hay que ordenar ese gasto para empezar por abatir la pobreza extrema. Y en el tema de seguridad, pues hay que tomarnos en serio el tema de que el reto ya cambió y que nos hemos quedado cortos en nuestra capacidad de ¿Qué falló en la respuesta. estrategia de seguridad del gobierno cortos. federal? Nos quedamos cortos. No es que haya fallado,
es que no hicimos lo suficiente. O sea, tú tienes un problema en donde en unos años pasaste de tener tráfico de drogas a tener organizaciones delincuenciales que te retan por el control político incluso del territorio. Y nuestra respuesta pues, se ha quedado corta. Teníamos en México en el 2006 6,000 policías federales. En el 2018 tenemos 36,000. Pues no alcanza. Claro. No es suficiente, no es el tamaño de fuerza federal que necesitas. Tenemos más o menos 500,000 de policías estatales y municipales, pero no invertimos lo suficiente para que estén bien capacitados, para que tengan una trayectoria de vida y que de veras sea una vocación. Pero sobre todo, hoy yo vengo de la Ciudad de México a Hidalgo y cruzo además por el Estado de México. En esa hora y media de trayecto pasé por 3 definiciones diferentes de los delitos. Eso quiere decir que si Hidalgo tiene una gran policía, pero esa gran policía cuando le habla al Estado de México y le dice, oye, fíjate que pues, robaron acá un coche y lo están deshuesando allá, oye, pero pues yo no sé, no está tipificado el delito de la misma manera, no lo investigamos de la misma forma, el Ministerio Público no se habla uno con el otro, le estamos dando una enorme ventaja a una delincuencia que tiene un alcance nacional y ¿Su regional. posición en cuanto al bando único? El bando único es menos importante que el Código Penal único. Suponte tú en el extremo que tengas un mando nacional. Ese mando nacional, ¿cómo le va a hacer si en Hidalgo y en Veracruz definimos diferente los homicidios? Fíjate un poco lo absurdo. Sí. O sea, como si matar a alguien en Veracruz fuera cualitativamente distinto que matar a alguien en Hidalgo. O como si robar un vehículo en Jalisco fuera diferente que hacerlo en Nayarit. La extorsión, Claro. el segundo estado donde hay más extorsión en México es Nuevo León, no lo tiene tipificado como delito. Si yo reviso Nayarit y Jalisco, la tasa de robo en casa habitación en Jalisco es más grande que en Nayarit, porque se castiga con más severidad el robo en casa habitación en Nayarit que en Jalisco. No tiene absolutamente ningún sentido que nosotros fragmentemos la capacidad de respuesta del Estado. Si tenemos un mando único, incluso un mando nacional, pero tenemos fragmentada el despliegue de ese mando nacional en 32 jurisdicciones diferentes, pues ese mando nacional sí resuelve el problema de coordinación, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que tenemos muy poca capacidad de investigar porque no estamos investigando lo mismo y estamos desperdiciando recursos. Claro, oiga, Regresamos candidato, al centralismo dos temas. y acabamos con la descentralización de gobiernos estatales. Mira, yo te diría, por eso la pregunta de Liliana es interesante, yo que tú no tendrías por qué centralizar la labor policíaca, pero sí tendrías que reconocer que hay ventajas en la escala, sí tendría sentido que la capacitación fuera uniforme, sí tendría sentido que los ministerios públicos tuvieran homologada su gestión y sí tendría sentido que en los delitos que hoy generan violencia los definiéramos igual. Eso no quiere decir que tú pierdas el mando de tu policía, puedes tener un mando único, un mando mixto, un mando, pero lo que tiene sentido, y además, esta no es el agua tibia, pues todos los que ven cualquier serie de policíaca, pues cada vez que el crimen es un crimen extraño, pues llega la federación y le quita el caso a la policía local, pero lo que define quién investiga es cómo se comete el delito, no qué delito se cometió. Y lo que hoy tenemos en México es un mundo en donde lo que resuelve es qué delito se cometió. Eso no tiene absolutamente ningún sentido y nos pone en una brutal desventaja en el tema de seguridad. Oiga, planteamos dos temas y con esto igual le doy la palabra a Carlos. El tema de las diferencias. Sí es cierto, Enrique Peña Nieto no está en las boletas, pero sí está Andrés Manuel y sí está Ricardo Anaya. ¿Cuáles son las diferencias reales? Dígame 3 importantes entre José Antonio Meade, el proyecto de José Antonio Meade, lo que plantea Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Y la segunda, las últimas encuestas, o por lo menos en esta semana, dijeron que usted estaba en segundo lugar. Es decir, usted ya va acercando. ¿Se debe a esa parte en el que logra el PRI meterse con José Antonio Meade o José Antonio Meade meterse directamente a la estructura priista? Mira, déjame plantear un caso que ha sido emblemático y que se ha discutido mucho, porque ilustra una diferencia que tenemos entre los tres, Nestora Salgado. Andrés Manuel la manda al Senado, a quien está imputada por secuestro, a quien está imputada porque bajo su tutela hubieron asaltos sexuales,
se pidió dinero para rescatar y están los testimonios que son desgarradores. Esa es una diferencia fundamental. Andrés Manuel cree en la amnistía y yo creo en la investigación y en el castigo y en las consecuencias. Y estoy absolutamente seguro, si nosotros amnistiamos, en vez de investigar y castigar, esos delincuentes van a regresar a las comunidades a las que les hicieron daño y les van a volver a hacer daño, porque van a saber que no van a ser investigados y que si delinquen no van a enfrentar consecuencias. Y Ricardo propone fortalecer las policías comunitarias. Claramente la policía comunitaria es un reflejo de que lo hicimos mal, de que no logramos que la Constitución campeara en todo el país y de que le dimos a la gente protección de segunda en vez de protección de primera. Cada vez que vemos un espacio de policía comunitaria es una falla del Estado. ¿Qué propongo yo en seguridad? Más escala en prevención, más escala en disuasión, investigar para castigar. ¿Qué propone Ricardo? Ricardo propone una cosa muy extraña que yo que ni él entiende, que es, él dice, hay que desmantelar en vez de descabezar. Pues eso llevamos haciendo 12 años. Pues, si un día te hablan y te dicen, oye, ya vi al Mencho, ¿qué va a decir Ricardo? No, compañero, déjalo libre, no vayamos a descabezar en vez de desmantelar. Pues por supuesto que tienes que ir por el Mencho y todos los días vas por sus lugartenientes. ¿Qué propongo yo? Pues propongo prevención, disuasión, investigación. ¿Qué propone Andrés? Amnistía. ¿Qué propone Ricardo? Pues una mafufada sumada a las policías comunitarias. Pues la diferencia es clarísima y el impacto lo va a hacer también. La reforma educativa. La reforma educativa pone, porque aquí, yo creo que esto es bien importante, no estamos discutiendo matices en esta elección, por eso es tan importante esta elección. No estamos discutiendo si hay que aprender inglés más rápido, más despacio, si hay que meter la tecnología de mejor manera a las aulas, si hay que meterla desde la educación continua, desde la formación inicial. Lo que estamos definiendo es todo el modelo educativo y hay dos alternativas polares, o le apuestas a los niños o le apuestas a hacer política con la educación. México le tiene que apostar a los niños, que es a lo que yo le apuesto, y Andrés le apuesta a hacer política con la educación. Y Ricardo depende de dónde esté. Claro. Un día, dependiendo de cuál es su audiencia, pues le apuesta a los niños, y otro día le apuesta a hacer política con la educación. Pues con la educación no podemos jugar. Un segundo elemento de diferencia, un tercer elemento de diferencia. Andrés cree que la economía debe manejarse desde los pinos, como en épocas que ya aquí nos acordamos y que nos fue muy mal, y como regiones que en el mundo han buscado del control de la economía hacer política. Pero ese modelo en donde Andrés Manuel dice qué contratos sí, cuáles no, en dónde sí y en dónde no, a qué precio sí y a qué precio no, ya lo vivimos y nos fue fatal. Yo le apuesto en cambio pues, a un mundo abierto y a un México abierto al mundo. Le apuesto a un México que dé certeza a las inversiones, con una diferencia muy importante. Le apuesto a que trabajemos para que ese comercio y esas inversiones de veras nos ayuden a cerrar estas tres brechas, norte y sur, hombre y mujer, pobreza y quien tiene oportunidades. Y lo planteo no solamente porque es lo que hay que hacer en lo político, no solo porque tenemos una obligación ética y moral, sino porque económicamente hablando, la única manera de que este país crezca más rápido es que resuelva su problema de pobreza. Pero ¿por qué pensar en el pasado y no en el futuro? ¿Por qué nos da miedo el futuro? Y retrocedemos al pasado. El futuro debía darnos ilusión. Claro. Pues la verdad es que México sí está en la posibilidad de ser potencia. No solo está en la posibilidad de ser potencia, somos el sexto país más visitado del mundo. Hoy la economía mexicana es 30% más grande que hace una década. Hoy la economía mexicana lleva 34 trimestres de crecimiento positivo. Que tenemos que crecer más, no hay duda. Que tenemos que crecer más rápido, no hay duda. Que los salarios tienen que ser mejores, sin duda. Pero tenemos 34 trimestres creciendo. Somos 30% más grande. Somos la economía 14 del mundo. Tenemos el sexto sistema educativo más relevante en el planeta. Tenemos todo para salir adelante y debiéramos de ver la posibilidad de crecer y de mejorar con una gran ilusión porque podemos lograrlo. No hay ninguna razón para que tengamos que vivir ni con miedo, ni con frustración, ni con coraje, pero ese cambio que tenemos que dar para lograr hacer potencia tiene que ser un cambio con punto de partida. Lo que da miedo es que a esta altura nos planteemos un cambio que los llevaría para atrás, que nos regresaría a ese México, sería una tragedia.
Claramente era una tragedia. Entonces, hay que Candidato, decirle, pero candidato, Carlos, entonces hay que pero decirle, candidato, a esa gente a la cual escucha a Andrés Manuel y les dice que le va a dar dinero para que puedan sobrevivir a las mujeres, a los jóvenes, a todas esas personas que están a expensas de que por su necesidad simpatizan con esa corriente política. Es que te voy a decir lo que tenemos que hacer, y ese tiene que ser un compromiso claro, es tenemos que darles derechos. Y eso implica sí dar apoyo. Pero la diferencia en la visión es que lo que nosotros planteamos como eje de nuestro gobierno es, yo te doy una beca para que termines la escuela, porque sé que cuando termines la escuela vas a poder transformar tu realidad, la de tu estado y la de tu país. Yo te voy a dar un apoyo a ti, jefa de familia, para que puedas regresar a terminar tu ciclo escolar, porque eso te va a abrir mejores oportunidades. Yo te voy a dar un apoyo, jefa de familia, para que tus hijos tengan certeza de que van a terminar la preparatoria. Esto es, lo que nosotros estamos planteando es enseñar a pescar. Estamos planteando dar el apoyo que se necesite para que tengas educación, el apoyo que se necesite para que tengas salud, el apoyo que se necesite para que tu vivienda tenga servicios, para que llegue el agua potable, llegue la luz, llegue el drenaje, el apoyo que se requiera para que no tengamos anemia ni desnutrición, para que tengamos la certeza de que todos en México van a tener acceso a una alimentación sana, variada y suficiente. ¿Por qué? Porque cuando en México tienes resuelto tu problema de alimentación, tu problema de salud, tu problema de vivienda y tu problema de educación, al mexicano le va bien. Era lo que En un mal día es tan bueno como el mejor. Y en un buen día somos mucho mejores que el mejor. Ahora, en México, si no tienes educación, no tienes salud, estás buscando agua en un pozo, no terminaste la preparatoria, por la probabilidad de que enfrentes y experimentes el dolor de la pobreza es altísima. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que superar una visión asistencialista para pasar a una visión de empoderamiento, en donde demos todo el apoyo que sea necesario para que ejerzas a plenitud tus derechos, porque si lo haces, esa va a ser una plataforma en donde vas a poder alcanzar tus sueños en México. Candidato, Además de la hace base rato hablábamos principal, sobre el tema de, yo le preguntaba si habrá un deslinde o no con respecto al gobierno actual y al PRI. Hablábamos antes del corte respecto a que no es un deslinde, es una diferencia. Yo le preguntaría, ¿usted hará una diferencia que se note sobre todos los temas que ha hablado en este momento, que se note y que la ciudadanía diga, bueno, yo voy a votar por José Antonio Meade porque efectivamente me convence su propuesta, me convence que es un tipo honesto, me convence que va a hacer las cosas mejor para la seguridad de mi familia, para todos los mexicanos, y que marque esa diferencia, no solo con su partido y con el gobierno, sino que marque la diferencia con las otras propuestas? Sin duda. Y eso me regresa a una parte de la pregunta que no contesté de Leo. Por eso nos está yendo bien en las encuestas, por eso estamos creciendo, porque fuimos capaces de definir lo que el PRI quiere decir en esta elección. Y hoy en esta elección el PRI quiere decir un proceso de transformación tan profundo que el candidato soy yo, que el PRI escoge abrirse para hacer equipo con alguien que no militaba y presentarnos juntos en esta contienda. Y que el PRI hoy quiere decir honestidad, y que el PRI hoy quiere decir una agenda de compromiso con las mujeres, y que el PRI hoy quiere decir un México en el que se termine la preparatoria, y que el PRI hoy quiere decir una estrategia integral en materia de seguridad, y que el PRI hoy quiere decir un combate frontal a la corrupción, y que el PRI de hoy, que todo eso quiere decir, lo hace descansando además sobre una historia en donde el PRI defiende la educación pública, defiende la autonomía universitaria, defiende a las instituciones que ha querido consolidar. Ese equipo que estamos armando hoy es el que nos permite presentarnos creciendo y con la certeza de que vamos a ganar. Candidato, en el Estado de México dijo usted que el PRI había ganado ahí en Coahuila, perdón, y se mostraba usted orgulloso del triunfo del Estado de México y que así como en el Estado de México ganaron, van a ganar la presidencia de la República. Sin embargo, en el ánimo social queda la idea de que ganaron o ganó el PRI, pero a través del fraude. Yo le pregunto si usted se compromete a que el 1 de julio no habrá fraude. Por supuesto que no habrá fraude. Y te voy a decir algo de lo que nos ha hecho mucho daño y que yo creo que es profundamente ofensivo. Este es el sistema electoral en el mundo, probablemente el más ciudadano. Ningún otro sistema electoral moviliza la cantidad de ciudadanos que participan entusiastas en nuestra democracia. Son los ciudadanos los que instalan las casillas. Son los ciudadanos
los que supervisan la gestión ordinaria, los que invitan a sus vecinos a votar, los que mantienen vigentes al padrón, los que cuentan los votos, los que los publican en las actas, los que los envían para los cómputos. Es una elección profundamente ciudadana y no habría ninguna razón para cuestionar en ninguno de los resultados que ese es el caso. Tenemos el sistema electoral, no solamente el más ciudadano, yo creo que a alguna altura tenemos que revisarlo, porque tenemos el sistema electoral más caro del mundo, a mi juicio, ridículamente caro. Y a mi juicio, la forma como estamos construyendo nuestra democracia es absolutamente absurda en sus restricciones. Bueno, en México llegamos al absurdo de que en la época de intercampañas, la autoridad electoral salió a decir, les prohíbo que debatan. Sí. Bueno, ¿qué tipo de democracia estamos Que la palabra es construyendo? prohibir. Prohibir debatir. Si uno busca Es debate en el antidemocrático. diccionario, Sí. debate quiere decir presentar sus ideas y defenderlas. Un esquema electoral en donde no podemos debatir, en la autoridad lo prohíbe, es francamente absurdo. Entonces, sí tenemos, yo creo, mucho que mejorar en nuestra democracia, pero es una democracia ciudadana, es una democracia participativa y es una democracia en donde son la voluntad y la participación activa de millones de ciudadanos las que nos aseguran su limpieza. Y que está avanzando. Ciudadano Sin candidato. duda, y que tenía que avanzar más para quitar todas estas rigideces absurdas. Por ejemplo, ahorita platicamos en una charla que fue crítica, que fue constructiva, que se tocaron todos los temas sin ningún límite, y no nos pusimos de acuerdo de si yo podía hablar 30 segundos o podía hablar 1 minuto y medio, si tenía que levantar la mano para la participación entre adultos en temas tan importantes. Somos capaces de tener una discusión informada que le ayude al ciudadano, a las familias, a tomar la mejor decisión. Es que no Nos quedan estamos pocos buscando- minutos, nos quedan no pocos estamos minutos. buscando el Muy premio cortos, candidato Luis. ciudadano. 2 minutos ya. Yo le pregunto algo Dos que minutos. permea dentro del partido que lo postula hoy, el PRI. Mucha simulación y traiciones de muchos priistas resentidos que no tuvieron la oportunidad de participar. A esos priistas resentidos, simuladores, ¿qué les dice el candidato ciudadano José Antonio Meade? Que en esta elección, que es histórica, nos van a preguntar de qué lado de la historia estuvimos. Nos lo van a preguntar a todos. Esta es una elección que para el país va a marcar un antes y un después. Una posibilidad, la mía, la de un futuro mejor, la de una mejora para las familias, la de un futuro en donde consolidemos nuestra seguridad, nuestro crecimiento, combatamos la pobreza, pongamos por delante esta agenda de mujeres y de jóvenes. Y una apuesta que sí nos regresa al pasado, que sí nos regresa a un pasado autoritario, a un pasado en donde quitamos flexibilidad, en donde el gobierno empieza a tomar definiciones y que sí pondría en peligro el patrimonio de las familias que nos están escuchando. Siendo tan importante esta elección, y siendo una elección además que, insisto, no estamos discutiendo diferentes tonos y diferentes matices, estamos discutiendo cómo queremos que sea el país hacia adelante, un modelo asistencialista contra un modelo de empoderamiento, un modelo que ve con optimismo el futuro versus un modelo que ve con recelo al resto del mundo y a la inversión. Yo no tengo duda que nos van a preguntar nuestros hijos qué estuvimos dispuestos a hacer en esta elección para que a México le fuera bien. Yo, a contender con todo entusiasmo. Y yo estoy seguro que los priistas que nos están escuchando, pero más allá de los priistas, el Partido Verde, Nueva Alianza y millones de ciudadanos dispuestos a empeñar su voz y su entusiasmo para que en esta elección México tome la decisión correcta. Oiga, finalmente ya nada más. Está el tema de, tocó usted el caso de Andrés Manuel López Obrador y Néstor Salgado. Y el otro tema que le ha pegado a otro candidato, que es Ricardo Anaya, es el tema del lavado del dinero. A ver, ¿Qué opinión le merece? déjame ni siquiera entrar a lo de lavado de dinero, que a mi juicio es evidentísimo. Y hablamos un poco de los temas de corrupción y de los deslindes. La familia viviendo en Atlanta por 2 años y él visitándolo una vez por semana. Una fundación que construye un edificio. Es dueño de una nave industrial. Se la vende a una empresa fantasma. Miente sobre a quién le vendió esta empresa fantasma. Ya ni siquiera metámonos a la investigación del caso en donde se le imputa directamente haber sido parte de una maquinación para lavar dinero y hacerle llegar recursos. Un servidor público que tiene a su familia viviendo fuera. Pero además, déjame decirte algo que es terriblemente preocupante de su visión. En el debate, le parecía que era moralmente equivalente quien con una beca estudió en el extranjero, haber mantenido a su familia 2 años fuera con un nivel de vida que no era compatible con su nivel de ingresos. Habla ya
pues, de una distorsión pues, en su visión de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y ya cuando uno pierde esa brújula, ya cuando uno negoció con su conciencia a grado tal que hace equivalente vivir por arriba de los ingresos hacer equivalente eso con quien hizo un esfuerzo para, al amparo de una beca, tener la oportunidad de prepararse fuera, ya quien perdió la brújula de ese tamaño sí debía preocuparnos mucho. Candidato, finalmente es Liliana. corrupción. Se dice, uno de los adversarios dice que va a barrer la corrupción de arriba hacia abajo. ¿MIT también sabe barrer? ¿Es el estilo o tiene otra forma de hacer limpieza? Yo lo he hecho toda la vida con seriedad y aquí hemos planteado 4 temas de fondo y estructurales. Hacer más fácil recuperar lo robado, transparencia, 7 de 7. ¿Por qué no presentaron su 7 de 7? Porque cuando reviso uno el registro público de la propiedad y la declaración patrimonial, pues brincaban inconsistencias, brincaban mentiras. ¿Por qué no lo hizo Ricardo? Porque cuando presentabas tu declaración patrimonial, tu 3 de 3, y lo comparabas con lo que te costaba vivir en Atlanta, pues también habían diferencias. Entonces lo que nosotros estamos planteando es un cambio profundo. Ministerio Público Autónomo, transparencia, congruencia patrimonial y hacer más fácil recuperar lo robado. Y además lo hemos hecho toda la vida. No se me ha acusado nunca, ni por acción ni por omisión, de un acto deshonesto. Y eso, y con eso termino, es cierto de miles de servidores públicos que en esta contienda queremos reivindicar y con los que queremos hacer equipo. Candidato, muchas gracias por por participar en esta primera mesa de análisis de Radio y Televisión Hidalgo Elecciones 2018. Muchas gracias por el espacio. Gracias. La verdad, un gran Compañeros, ejercicio. gracias. Gracias. Felicidades. Gracias.